Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 1, hemos concluido toda la parte del prólogo del 1 hasta el 18. Ahora estamos reflexionando estos versículos que vienen desde el 19 hasta el 28. Y aquí encontramos el primer testimonio, que sería el testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando enviaron los judíos de Jerusalén a los sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces: ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Volvieron a preguntarle: entonces, ¿quién eres tú? Porque debemos llevar una respuesta a quienes nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy una voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le insistieron diciéndole: ¿por qué entonces bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Él viene detrás de mí y yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando Juan. Queridos amigos, así nos encontramos hoy principalmente para hablar un poco del contexto que reúne a este versículo 1:21 de San Juan. Es un versículo clave ciertamente en el Evangelio de San Juan, que le presenta a Juan el Bautista, como decíamos, como testimonio, o también podemos llamarlo como precursor de Jesucristo. Entonces, en nuestro contexto bíblico, Juan 1:23, cuando nos dice justamente aquí: Juan le respondió: yo soy una voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vean de versículos, yo soy una voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí Juan el Bautista está respondiendo a los emisarios míos, Coñe Mondova, que lleva a Jerusalén, hoy cuase, hamba el aro de Teyubecuera, porque ellos necesitan una respuesta. Orero Huerajana, ¿se acuerdan que eran preguntas una detrás de otra? ¿Tú eres el Mesías? No. ¿Tú eres
Elías? No. ¿Tú eres el profeta? No. Todo era no. Entonces, a ver por dónde yo digo, jamás había donde entonces. Eremina oré porque nosotros tenemos que llevar, dice, una respuesta como emisarios que somos y fuimos enviados desde Jerusalén para decir quién eres. Y Juan el Bautista, simplemente aquí en nuestro contexto bíblico, se identifica a sí mismo como la voz del que clama en el desierto. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Y así él está citando también al profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. ¿Se dan cuenta? Qué interesante cómo es una relectura siempre que el Nuevo Testamento, en la figura de Jesús, en la figura del Mesías, se está releyendo. En este caso, la profecía de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Yo soy, dice él, la voz del que clama en el desierto. Ahora, esta declaración que Juan está haciendo está definiendo también su rol, es decir, el papel, como el precursor. Ahí está, queridos amigos, precursor o como testimonio, el hecho de decir yo soy la voz. La palabra esta, la palabra la voz, el que clama. En hebreo eso se dice el kol, lleva, el vocare. Es una vocación, es un rol, es una misión, es una función. Qué lindo que es esto, queridos amigos, cuando entendemos bien el significado de estas palabras, ¿verdad? Y entonces, sino que es verdaderamente el precursor, como también decíamos en Isaías, ya aparece en esta profecía, en el capítulo 40, versículo 3. Y así se destaca su misión, la misión de Juan el Bautista de preparar el camino para la llegada del Mesías. Porque esta es la intención y esta es la preocupación entonces del autor sagrado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos.
Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre, no solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad? Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ya no eres pan y vino, 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 ya no eres pan y vino,
cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena y da alegría a mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. A ti. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el contexto histórico ahora de este capítulo 1, versículo 23 del Evangelio de San Juan. Le preguntan a Juan el Bautista, primeramente en el versículo 22, volvieron a preguntarle, dice entonces, ¿quién eres tú? Porque debemos llevar una respuesta a quien nos ha enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Upea entonces la pregunta anterior en el versículo 22. Y nuestro versículo 23 es la respuesta de Juan. Yo soy una voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Elementos esenciales aquí, en primer lugar, la voz que está gritando. La palabra luego kol en hebreo
que decirlo Eguero Zapucay, que grita, ¿verdad? Una voz que grita. Daña Eguero Kininini, lleva. Antero Betea Beñas en Ducase. Es el heraldo, también se dice en nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, el que hace llegar ese mensaje. En nuestro contexto histórico, queridos amigos, este evangelio, que se escribe probablemente a finales del siglo I de nuestra era, la iglesia primitiva, cristiana, estaba en un proceso de expansión y consolidación. Primer elemento. Oye, pues no, y quejina, ¿verdad? Está entrando en la sociedad del cristianismo, comienza a echar sus raíces. Y es en este contexto en que Juan el Bautista es presentado como una figura clave en la preparación para la llegada de Jesucristo. Es decir, que aquí hay alguien que está preparando el camino, alguien que ya es en el terreno por donde vendrá y por donde caminará el Mesías. Ahora, la mención de los líderes judíos y de los fariseos en este texto sugiere que el Evangelio de Juan se escribió en un momento en que en la relación que existía entre la iglesia de los cristianos que está iniciando, que es incipiente, y la iglesia, es decir, la sinagoga, el lugar, la reunión, el judaísmo, tenían una relación bastante tensa. Se nota entonces esto, por eso la presencia aquí de estos judíos y fariseos. Acuérdala, mandó a la emisario cuera hoy cuajan o más bande hoy cuase más bande, porque nos deja inquietos. Y ante esta situación es que ellos quieren saber, se preocupan, vayan, conozcan, traigan ese mensaje hoy cuana más vagina. Vea, aquí en nuestro contexto antropológico-cultural, en el contexto judío, la figura del profeta es siempre fundamental, queridos amigos, en la transmisión de la palabra de Dios. Se dan cuenta entonces por qué dentro del contexto cultural, sobre todo y antropológico, el profeta, es decir, que Juan el Bautista aquí, como la voz que grita en el desierto, el heraldo, col, es la voz del profeta que transmite la palabra de Dios, y por lo tanto Juan el Bautista se está presentando así como un profeta. Pero no es entonces cualquier profeta, porque si este profeta anuncia la palabra de Dios, quiere decir que hay un mensaje detrás de esto. Primero le está diciendo, yo no soy el Mesías, y esta era otra problemática que ya vimos más anteriormente y que ya hemos solucionado, por decir así. La comunidad, es decir, el camino, estos nuevos cristianos que están haciendo el camino, solucionan, pero también insertando la figura de Juan el Bautista en este proceso de anuncio de la venida y la llegada del Mesías. Yenda ahí la Mesías, pero sin embargo yo soy esa voz que clama en el desierto su llegada. Y de esta manera también Juan el Bautista está cumpliendo con la profecía de Isaías, que está preparando el camino para la llegada del Mesías. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0.
con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Septiembre, mes dedicado a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia viene del griego y significa libros. Es el conjunto de los libros sagrados, llamados también Sagradas Escrituras, que contiene la palabra viva de Dios y narra la historia de la salvación. Nos revela las verdades necesarias para conocerle, amarle y servirle. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento, antes de Cristo, y Nuevo Testamento, plenitud de la promesa en Cristo. Testamento significa alianza, y se refiere a las alianzas que Dios pactó con los israelitas en el Antiguo Testamento y la nueva y definitiva alianza que Dios hizo con los hombres en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué decimos que la Biblia es revelación de Dios? Revelación significa darse a conocer. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, Jesucristo, en quien Él se dice en plenitud. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, determinó los libros de la Biblia y los reconoció como revelación divina. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en las Sagradas Escrituras, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Dios inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia es palabra de Dios. Su autor es Dios, que escribe por medio de los autores humanos. Muchos de los libros llevan el nombre del autor, otros, como los primeros, escritos por Moisés, no. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Fue un largo proceso que comenzó unos 1300 años antes de Jesucristo. El último escritor fue San Juan, en aproximadamente el año 100 después de Cristo. ¿Por qué la Iglesia nos exhorta a leer la Biblia? La Iglesia no cesa de presentar a los fieles el pan de vida, que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente, la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. ¿Qué recomendaciones hay para leer la Biblia? 1. Orar al Espíritu Santo para recibir su luz y entendimiento. 2. Leer con humildad, no pretendiendo tenerlo ya, todo entendido. 3. Interpretar según la Iglesia. La humildad existe, que se pregunte y estudie. 4. Leer la Biblia con frecuencia para beber más de la fuente. 5. Leer con el fin de amar y obedecer más a Dios y amar más al prójimo. 6. No buscar en la Biblia ciencia natural, sino un mensaje espiritual. ¿Cómo buscar un pasaje en la Biblia? La Biblia se divide en libros, capítulos y versículos, como por ejemplo, Juan 3:16, significa el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Puedes buscar el libro en el índice. Entonces, habiendo encontrado el libro, buscas el capítulo y finalmente el versículo. ¿Qué libros nos revelan la vida y enseñanzas de Jesús? La vida y enseñanzas de Jesús fueron transmitidas por los apóstoles por medio de dos vías. La primera, la tradición, que recoge el mensaje comunicado primero oralmente, y la segunda, por las Sagradas Escrituras, procedentes de los apóstoles que componen los libros del Nuevo Testamento, en especial en los 4 Evangelios, los cuales fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evangelio significa buena noticia, porque Jesús es la buena noticia. Estamos llamados a vivir el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Así hicieron los santos. Todos estamos llamados por Dios a ser santos. Si tengo la Biblia,
¿para qué necesito la Iglesia? Necesitamos también a la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, instituido por el mismo Jesucristo para salvarnos. No podemos guiarnos solos. Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, como aparece en 2 de Pedro 1:20. La Iglesia, como madre y maestra, es la auténtica intérprete y formadora a través de sus pastores. Aceptar y vivir esta verdad requiere humildad. ¿Qué orden seguir para leer la Biblia con más provecho? Sin quitar la inspiración para recurrir a cualquier parte de la Biblia en cualquier momento, se puede establecer algún orden que ayude en el mayor entendimiento. Hay varias opciones. 1. Seguir por orden las etapas de la historia de la salvación, del Antiguo al Nuevo Testamento. Las ventajas es que es una lectura que nos lleva progresivamente por la historia de la salvación. Los inconvenientes es que es un camino muy largo para llegar al Evangelio, que es la plenitud de la revelación. Se encuentran secciones difíciles de leer y de menos importancia que los Evangelios. 2. Leer primero el Nuevo Testamento y pasar luego al Antiguo. Las ventajas son que con la lectura del Evangelio, el lector entra inmediatamente en contacto con la persona de Cristo, su vida y su doctrina, y percibe luego, en los demás escritos del Nuevo Testamento, el desarrollo y profundización de la fe y de la moral cristiana, gracias a las luces del Espíritu Santo dado en Pentecostés. Después vendrá la lectura del Antiguo Testamento, que es la preparación querida por Dios en vista de la nueva alianza. Los inconvenientes podrían ser que este método no permite constatar suficientemente que el Nuevo Testamento es la plenitud de la realización de las promesas hechas en el Antiguo, que el Nuevo Testamento se enraiza en el Antiguo y que éste sirve porosamente para iluminarlo y explicarlo. 3. Lectura combinada de Antiguo y Nuevo Testamento. Las ventajas son que se puede escoger los principales libros que nos ofrecen una enseñanza fundamental y después ir a los demás. Los posibles inconvenientes serían que si no se tiene cuidado podrían olvidarse algunos libros o escoger lo que más nos guste y no lo que Dios quiere enseñarnos. Este inconveniente puede vencerse si se advierte el peligro. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tantas veces he intentado darte mi corazón, tantas veces te he dicho, toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor, y qué decir ante ti. Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos.
sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega, y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega, y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 23. Hablábamos en este momento de un contexto antropológico-cultural que es muy importante, de lo que es la transmisión de la palabra de Dios. Jamás opeala oyapoacue, y es siempre la figura del profeta. Es el profeta el que transmite la palabra de Dios, el que hace llegar lo elemental y lo fundamental de la palabra de Dios a los demás. Y por lo tanto, aquí también, acentuando las profecías justamente, se mira de nuevo el capítulo 40, versículo 3 del profeta Isaías, la voz que clama, ¿verdad?, en el desierto. Y por lo tanto hay una mención, queridos amigos, al desierto. Se menciona el desierto aquí. ¿Pero por qué? Porque también en el contexto bíblico nosotros vemos que lo cultural y religioso, las connotaciones que encontramos aquí de un sentido religioso, de un sentido cultural, el desierto es considerado ese lugar de purificación y preparación espiritual.
Vuelvo a repetir porque pea ñandé en guanájina esencial y fundamental. Dare iri entonces habla Juan el Bautista, oñupe vejina overo sapucay y dice en el desierto. A ojenducao ishbecuera en el desierto, la voz que grita en el desierto es la preparación por una parte y es la purificación ante la inminente llegada del Mesías. Y eso es lo que Juan el Bautista está haciendo en este momento. Ahora, hay algunas palabras claves, queridos amigos, que se nos presentan, ¿verdad?, aquí en nuestro estudio. Ya hemos dicho que la palabra clave aquí es el foné. Foné es la voz, foné. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de la voz, quiere decir que es una voz que está gritando, que está anunciando, y como elemento primordial y fundamental del profeta era el proclamar la palabra de Dios. La voz, foné, viene a ser el instrumento, queridos amigos. Es el instrumento, pero en este instrumento nosotros cargamos el aspecto teológico. En este instrumento que es la voz, estamos cargando la función y la misión de este profeta. La voz, el que anuncia, el que predica, el que da a conocer la palabra de Dios. Da ahí entonces ku overo kininia, da ahí ku pa hoy, haonyongatu y chupenguana lleva. Sino que siempre es alguien que anuncia, alguien que no puede callar. Tengo que gritar, tengo que anunciar. Ay de mí si no lo hago. Peaje iñan de Jeremías. Y entonces eso se nos queda y sabemos que esta es la característica del profeta. Y esa es la palabra clave, foné, foné. El foné quiere decir la voz. Y la voz quiere decir el instrumento mediante el cual está llegando a la persona, al pueblo, a quien sea, la voz de Dios, la palabra de Dios, a través del foné de la voz. Otra palabra muy importante es boontos. Boontos. Boontos viene a ser el kol, ¿verdad?, en hebreo, que significa, queridos amigos, para nosotros el gritar, el clamar. Hay que anunciar, hay que clamar. Tiene un sentido teológico muy importante porque ñandendi catuila yauero kininio, peñande yara ñe. Dicatuila yauero kininio, la voz y el grito de un Dios que nos está llamando ciertamente a la conversión, ¿verdad? Y entonces por eso la palabra foné por una parte y la palabra boontos, es decir, el clamar y el grito, son esenciales, palabras griegas. Desde el hebreo nosotros encontramos el kol, que ya hemos dicho, que quiere decir clamar, llamar. Y al mismo tiempo también encontramos la palabra coré. Coré que quiere decir lo mismo, ¿verdad? Clamar, llamar. El kol es, sin embargo, un grito. Es un euerosapucaya lleva pendera pisabe, o pagan guaysa lleva, o yesa cuajan guaysa, y que pueda dar el seguimiento a Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Estamos aprendiendo cómo leer diferentes tipos de literatura en la Biblia y vamos a empezar hablando de la narrativa bíblica. Las narrativas, en su forma más básica, tienen personajes en un contexto, pasando por una serie de eventos, y se conoce como argumento a la manera en que estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto, pero luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final, que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. Ahora, cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. ¿En serio? Sí. Toma, por ejemplo, la historia de Gedeón. Está esta escena muy conocida donde Gedeón está intentando discernir si Dios lo ayudará a ganar una batalla y le pide una señal a Dios. Sí, Gedeón extiende un vellón de lana en la tierra y pide que en la mañana el vellón esté húmedo con rocío, pero que la tierra esté totalmente seca. Y Dios lo hace. Así que, si miras esta escena aislada, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito? ¿Y el desenlace? Prueba a Dios, pide una señal y averígualo. Sí. Y así es como muchas personas leen esta historia y pierden el punto completamente, porque están ignorando la trama mayor. ¿En serio? Sí. Empecemos por el principio. Entenderás el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas viviendo en temor porque son oprimidos por un pueblo invasor, los madianitas. Entendido. Luego, hay un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Sí, parece que esta será una historia muy buena. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas. Así que le pidió a Dios que hiciera un truco de magia, una señal para saber qué realmente me estás hablando. Y Dios se rebaja a su nivel. Les da una señal al prender fuego sobre un altar. Así que Gedeón ya había pedido una señal. Y eso no es todo. En la siguiente escena, Dios le dice a Gedeón que destruya un altar dedicado a otro dios, pero Gedeón tiene tanto miedo que lo hace de noche. Así que Gedeón es un poco escéptico y también un poco cobarde. Luego, llegamos al momento en el que Gedeón está a punto de enfrentarse a los madianitas y todavía tiene dudas. Así que pide otra señal, el vellón. Él dice, quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Y Dios le da esa señal. Y él todavía tiene dudas. Así que pidió todavía otra señal, que es solo una variación de la señal anterior. Ok. Entonces Gedeón está pidiendo demasiadas señales. Exactamente. En el contexto más amplio, es claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es ¿cuándo va a reaccionar este tipo y empezará a confiar en Dios? Ok. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Tenemos que seguir leyendo. Gedeón reúne un gran ejército, 30,000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios dice, no, son demasiados hombres. Y reduce el ejército a 300. ¿Por qué haría algo así? Bueno, Gedeón ha estado probando a Dios y ahora Dios le devuelve el favor. Le dice a Gedeón que arma a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodea a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace. Y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros en la oscuridad, mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Entonces, ¿esta historia no le está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios? No, se trata del compromiso de Dios de usar personas débiles, con defectos profundos, para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Ok. Entonces, las escenas cortas, como la de Gedeón y el vellón, se combinan con otras escenas que forman un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora, la historia de Gedeón ha sido colocada junto a muchas otras historias que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Y cada una de estas tiene su trama interna. Pero luego, todas juntas forman un movimiento de la historia bíblica, el periodo de los jueces, que tiene su propio argumento unificado. ¿Y hay muchos movimientos en la historia de la Biblia? Exactamente. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos. Y luego, todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia.
Así que no importa qué parte de la Biblia esté leyendo, necesito poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. Exactamente. La Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada. Así que todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 1 de San Juan, el versículo 23. Juan les respondió: yo soy una voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí hay algunas enseñanzas importantes, queridos amigos. Uno luego, claro, nosotros traducimos yo soy una voz. En realidad, como está escrita en la Biblia, esta palabra de Dios, este versículo, dice simplemente yo, la voz que grita en el desierto. ¿Por qué el autor sagrado y sobre todo San Juan, que está escribiendo a una comunidad judía, queridos amigos, utiliza yo, la voz que grita en el desierto? Nosotros, para entender mejor en nuestro idioma, en castellano, yo soy, ¿verdad? El verbo es importante para nosotros. Aunque se puede decir también yo, la voz que grita en el desierto. Porque al decir yo soy, queridos amigos, se refiere justamente a Dios, Yahvé, yo soy. Cuando Dios se presenta a Moisés y le dice, ¿y qué le voy a decir a estos a quien soy enviado? Y le vas a decir el yo soy. Yo soy. Justamente dando a entender que yo soy Yahvé, yo soy Dios, ¿entienden?
Y entonces para evitar, justamente se le está aplicando a Juan el Bautista, para que no haya luego en ningún momento, queridos amigos, una mala interpretación, porque pues hoy ahí la problema, imagínate, usted lo dijo así, güey, mábala Juan el Bautista, ¿será que vos sos el Mesías? ¿O tú eres el profeta? Y sin embargo, él dijo en todo momento, yo no soy absolutamente ni el Mesías, pero yo, una voz, ¿entienden? Entonces elimina el Yahvé, el yo soy, el Yahá, que es el verbo ser, ¿verdad? Bueno, hay algunas enseñanzas teológicas importantes que tenemos que entender, queridos amigos. Primero, la importancia de una preparación espiritual. Y eso nos muestra aquí, ¿verdad? Porque el desierto, decíamos, connota, nos muestra y nos dice esa necesidad de preparar el camino para la llegada de Jesucristo. Y andeu ahí, porque nos vamos a preparar simplemente, porque estas lecturas lo hacemos en tiempo de Adviento, etcétera, etcétera, ante la Navidad, obviamente la yaye preparada, ¿verdad? No, sino que de por sí siempre es Navidad, digamos, siempre, porque siempre es nacimiento de Jesucristo en el corazón del hombre. Pero para eso tiene que prepararse. Yo soy, entonces, destaca esta necesidad de preparar el camino para la llegada de Jesucristo, lo que implica una preparación espiritual y una preparación moral. Primera enseñanza. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es la humildad y la sumisión, porque aquí Juan el Bautista siempre se presenta más bien como un siervo de Dios. Él destaca su humildad y su sumisión a la voluntad divina. Por lo tanto, humildad y sumisión. Él está destacando aquí yo soy, o mejor dicho, yo, la voz que grita en el desierto. Hay una sumisión, hay un deseo de propagar y de dar a conocer este mensaje del Evangelio. Después, queridos amigos, una tercera enseñanza es sobre la misión profética, porque Juan el Bautista se identifica a sí mismo como un profeta que cumple la misma profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3, y destaca así su misión profética y su papel en la preparación para la llegada del Mesías. Preparación para la llegada del Mesías, es decir, la misión, el compromiso de Juan aquí en este caso, Juan el Bautista principalmente, es aquella función de preparar el camino, la llegada del Mesías y la encarnación en medio de nosotros. Y luego una última enseñanza, queridos amigos, puede haber mucho más ciertamente, pero añademos por lo menos este día con estas 5 enseñanzas, creo que nos puede ayudar bastante, en el sentido de que es Jesucristo el centro de esta historia, la centralidad de Jesucristo. Se destaca la centralidad de Juan el Bautista y en la historia de la salvación. La importancia, centralidad de Jesucristo en la misión de Juan el Bautista, porque es el precursor, el testimonio. Y le está abriendo este camino para poder recibir al Mesías. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando y estamos mirando sobre esta gran importancia de la palabra de Dios, yo soy, aquí en este caso, esa voz que grita en el desierto, nos anima también a nosotros a ser grandes misioneros, a gritar con toda nuestra voz lo que el Señor ha obrado y sigue obrando en nosotros. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.